En un cajón cerrado con llave, dentro del escritorio personal del Papa Francisco en la Casa Santa Marta, descansa un sobre blanco sellado. No contiene dinero, ni códigos nucleares, ni secretos de Fátima. Contiene algo mucho más peligroso para la estabilidad de Occidente, una hoja de papel firmada, fechada en 2013, que con un solo movimiento puede dejar a 1.300 millones de católicos sin líder. Es la carta de renuncia preventiva de Jorge Mario Bergoglio. La existencia de este documento no es una teoría. El propio Francisco lo confirmó en una entrevista reciente, lanzando una granada de mano mediática que la sala de prensa del Vaticano ha intentado desesperadamente desactivar desde entonces. Pero la pregunta que los vaticanistas se hacen en voz baja no es si existe la carta, sino cuándo se va a abrir. Y según nuestras fuentes dentro de la curia, la fecha ya no depende de la salud del Papa, sino de un cronograma político oscuro diseñado para asegurar que su sucesor no sea un enemigo. Para entender la gravedad de este momento, debemos mirar las señales. En los últimos 6 meses, el Vaticano ha entrado en un estado de aceleración legislativa sin precedentes. El Papa ha estado firmando decretos, reformando el cónclave y nombrando cardenales leales a una velocidad que sugiere una sola cosa. Él sabe que se le acaba el tiempo. No estamos hablando de una muerte natural. Estamos hablando de una sede vacante forzada. Los rumores que salen de los pasillos de los palacios apostólicos hablan de un ambiente de guerra civil. La salud de Francisco, aunque frágil, es la excusa perfecta. Sus operaciones de colon y sus problemas respiratorios son reales, pero están siendo utilizados como arma por sus enemigos conservadores, los llamados lobos, que esperan ansiosamente que el Papa tire la toalla. Sin embargo, Francisco ha demostrado ser un estratega político brutal. La carta de renuncia no es una rendición, es un seguro de vida. Al tener la carta ya firmada y entregada originalmente al cardenal Tarcisio Bertone, Francisco se aseguró de que nadie pudiera inhabilitarlo por incapacidad mental. Sus enemigos intentan declarar que no está apto para gobernar. Él ya ha renunciado bajo sus propios términos. Es una jugada maestra de ajedrez florentino. Pero hay un factor externo que está acelerando todo: el cisma alemán. La Iglesia en Alemania está en rebeldía abierta, bendiciendo uniones que Roma prohíbe y desafiando la autoridad papal. Los analistas de inteligencia del Vaticano advierten que 2024 o 2025 podría ser el año de la ruptura oficial, el momento en que la Iglesia Católica se parta en dos. Francisco quiere evitar ser el Papa bajo el cual la Iglesia se rompió. La carta de renuncia es su botón de eyección antes de que el avión se estrelle. La atmósfera en Roma es de fin de régimen. Se ven movimientos de capitales, reuniones secretas en las embajadas ante la Santa Sede y una limpieza de archivos comprometedores. Todos se están posicionando para el próximo cónclave, y en el centro de todo, ese sobre blanco en el escritorio de Santa Marta brilla como un reactor nuclear a punto de fundirse. En el próximo segmento analizaremos la salud real del Papa. ¿Qué es lo que los médicos del Hospital Gemelli no nos están diciendo? ¿Y por qué hubo movimientos inusuales de la Guardia Suiza y servicios funerarios en alerta máxima durante su última hospitalización? Pero, ¿qué está pasando realmente con la salud de Jorge Mario Bergoglio? Los comunicados médicos oficiales del Vaticano hablan de cirugías programadas y recuperaciones satisfactorias. Pero los doctores del Hospital Gemelli, que han atendido al Papa en sus últimas 3 hospitalizaciones, cuentan una historia muy diferente en los pasillos privados. Fuentes dentro del hospital revelaron que durante la cirugía de colon en julio de 2021 hubo complicaciones que no se hicieron públicas. El Papa sufrió un paro cardíaco de 40 segundos en la mesa de operaciones. Los anestesiólogos lograron reanimarlo,
pero se activó el protocolo de emergencia. La Guardia Suiza fue puesta en alerta máxima y el cardenal camarlengo fue discretamente informado para estar preparado. El camarlengo es el cardenal responsable de declarar oficialmente la muerte del Papa e iniciar el proceso del cónclave. Que haya sido contactado durante una cirugía de rutina nos dice todo lo que necesitamos saber sobre la verdadera gravedad de la situación. Desde entonces, Francisco ha sido visto en silla de ruedas con mayor frecuencia. Sus apariciones públicas se han reducido drásticamente y cuando aparece, los observadores notan algo inquietante: sus ojos. El Papa, que siempre fue un comunicador carismático y enérgico, ahora habla con una mirada distante, casi ausente. Expertos en lenguaje corporal que han analizado sus últimas audiencias generales señalan signos claros de fatiga extrema y posible medicación fuerte para controlar el dolor. Pero hay algo más siniestro en juego. En octubre de 2023, la Santa Sede contrató discretamente a una empresa funeraria de élite, la misma que organizó los funerales de Estado de Juan Pablo II y Benedicto XVI. El contrato se firmó con una cláusula de activación inmediata en cualquier momento. Esto no es procedimiento estándar, es preparación para lo inevitable. Y luego está el enigma de la Sala Roja. Dentro del Palacio Apostólico existe una sala sellada, conocida solo por los miembros más antiguos de la Curia. Es ahí donde se guardan los protocolos secretos para la muerte del Papa, los sellos que deben romperse, los documentos que deben quemarse, los cardenales que deben ser convocados. Según filtraciones, esa sala ha sido abierta e inspeccionada 3 veces en los últimos 6 meses. 3 veces. La pregunta que nadie quiere hacer públicamente es: ¿Francisco está siendo mantenido con vida artificialmente para ganar tiempo político? Los avances médicos modernos permiten prolongar la vida de un paciente terminal por meses, incluso años, y el Vaticano tiene acceso a los mejores doctores del mundo y recursos ilimitados. Si Francisco muriera mañana, el cónclave estaría dominado por cardenales conservadores que él no nombró. Pero si logra sobrevivir 12 o 18 meses más, tendrá tiempo de nombrar otros 20 o 30 cardenales progresistas, cambiando completamente el balance de poder. La carta de renuncia es su plan B. La supervivencia médica forzada es su plan A. En el próximo segmento revelaremos el contenido real de la carta de renuncia. ¿Qué escribió exactamente Francisco? ¿Y por qué expertos en derecho canónico dicen que el documento podría ser legalmente inválido? Entonces, ¿qué dice exactamente esa carta sellada? Aunque el documento completo permanece en secreto, tenemos pistas cruciales basadas en el precedente histórico y en filtraciones controladas. Cuando Benedicto XVI renunció en 2013, usó una fórmula latina muy específica del Código de Derecho Canónico, Canon 332 para 2. La renuncia debe hacerse libremente y debidamente manifestada, pero no necesita ser aceptada por nadie. Es un acto unilateral. Benedicto simplemente dijo: declaro renunciar al ministerio, y listo. El 28 de febrero a las 8 p.m. dejó de ser papa. Pero la carta de Francisco es diferente. Según el vaticanista Andrea Tornielli, quien tiene acceso directo a fuentes dentro de Santa Marta, la carta de Bergoglio incluye una cláusula condicional peligrosa. No es una renuncia automática por edad o enfermedad, es una renuncia activada por impedimento permanente para ejercer el ministerio petrino. ¿Qué significa eso? Significa que alguien más tiene que decidir cuándo Francisco ya no puede gobernar. Y ahí es donde empieza el caos legal y político. Según el derecho canónico, solo el Papa puede renunciar. Nadie puede forzarlo, ni siquiera el colegio cardenalicio. Pero si el Papa cae en coma, demencia severa o incapacidad mental comprobada,
¿Quién tiene la autoridad para declararlo impedido? La ley no lo dice. Es un vacío legal que podría desencadenar una guerra civil dentro del Vaticano. Hay quienes sospechan que Francisco dejó ese vacío intencionalmente. Al escribir una renuncia condicional, él se asegura de que sus enemigos no puedan simplemente sacarlo del poder, alegando que está senil o enfermo. Ellos tendrían que probar médica y legalmente que está impedido, lo cual requeriría un tribunal eclesiástico, testimonios de doctores y un proceso que podría durar meses, incluso años. Mientras tanto, ¿quién gobierna la Iglesia? En teoría, el Papa sigue siendo Papa hasta que la renuncia sea válida. Pero si está en coma o inconsciente, no puede firmar decretos ni tomar decisiones. El Vaticano entraría en un limbo constitucional sin precedentes desde el cisma de Occidente en 1378. Y aquí viene la parte más oscura. ¿Qué pasa si Francisco muere antes de que la carta sea abierta? Algunos canonistas argumentan que una carta de renuncia firmada, pero no ejecutada, pierde validez con la muerte del firmante. Otros dicen que sigue siendo válida si fue debidamente sellada y atestiguada. No hay consenso. Esto abre la puerta a una posibilidad aterradora: un antipapa. Si un grupo de cardenales abre la carta después de la muerte de Francisco y dice él ya había renunciado antes de morir, podrían elegir a su propio sucesor. Pero si otro grupo de cardenales dice esa carta no es válida, ellos elegirían a otro papa. De repente tendríamos dos papas rivales, cada uno reclamando legitimidad. Esto no es ciencia ficción. Ya pasó antes. En 1378, la Iglesia tuvo 3 papas simultáneos durante 39 años. Familias católicas se dividieron, reinos declararon guerras, santos y teólogos tomaron bandos opuestos. Fue el periodo más caótico de la historia de la Iglesia. ¿Francisco lo sabe? Por supuesto, y por eso la carta es su arma más peligrosa. No es solo un documento de renuncia. Es una bomba de tiempo jurídica diseñada para protegerlo de sus enemigos, pero que si explota en el momento equivocado, podría destruir la Iglesia Católica tal como la conocemos. En el próximo segmento hablaremos de quién tiene acceso a esa carta ahora mismo. Está en manos del cardenal Bertone, o Francisco la cambió de custodia para evitar traiciones. Y más importante, hay más de una copia. Si la carta de renuncia de Francisco es tan poderosa, ¿en manos de quién está ahora mismo? Esta pregunta ha obsesionado a los analistas vaticanos desde que el Papa reveló su existencia. Y la respuesta, como todo en el Vaticano, está envuelta en capas de secreto, desconfianza y traición. Cuando Bergoglio fue elegido Papa en 2013, su primer acto político fue distanciarse de Tarcisio Bertone, el poderoso secretario de Estado de Benedicto XVI. Bertone era considerado el hombre más poderoso del Vaticano, controlando las finanzas, la diplomacia y los nombramientos clave. Pero Francisco lo veía como un obstáculo, un representante de la vieja guardia conservadora que él había venido a desmantelar. En los primeros meses de su pontificado, Francisco firmó la carta de renuncia y, según se creía, se la entregó a Bertone como custodio de confianza. Pero en 2024, un vaticanista italiano llamado Marco Tosatti publicó una bomba informativa. Bertone ya no tiene la carta. Según Tosatti, en 2019, después de una serie de filtraciones y escándalos financieros que involucraron a aliados de Bertone, Francisco recuperó discretamente el documento y lo transfirió a un nuevo custodio, el cardenal Pietro Parolin, su actual secretario de Estado. Parolin es un diplomático frío, calculador y leal a Francisco, pero ¿es realmente de confianza? Aquí es donde la historia se pone interesante. Parolin es moderado, no progresista. Ha mantenido buenas relaciones con cardenales conservadores y con gobiernos que Francisco critica abiertamente,
como Rusia y China. Algunos analistas creen que Parolín está jugando en ambos lados, esperando el momento perfecto para convertirse en el verdadero poder detrás del trono o en el próximo papa. Y Parolín tiene la carta. ¿Qué le impide usarla en contra de Francisco? Imaginen este escenario. El papa sufre un derrame cerebral y queda inconsciente. Parolín, como secretario de Estado, abre la carta, declara que las condiciones de impedimento permanente se han cumplido y convoca al cónclave. Todo legal, todo limpio. Pero Francisco nunca quiso renunciar en ese momento. ¿Cómo se protege un papa de su propia carta? Según nuestras fuentes, Francisco hizo algo que ningún papa había hecho antes. Creó copias múltiples del documento, cada una en manos de custodios diferentes, con instrucciones conflictivas sobre cuándo abrirlas. Una copia estaría con Parolín, otra con el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, uno de los amigos más cercanos de Francisco y recién nombrado prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Una tercera copia podría estar en manos de la Guardia Suiza, bajo órdenes de abrirla solo si el Papa es declarado muerto por un médico específico de confianza. Este es un sistema diseñado para evitar golpes de Estado internos, pero también es un caos administrativo esperando explotar. Si 3 cardenales diferentes tienen 3 versiones diferentes de la carta, ¿cuál es la válida? ¿La firmada primero? ¿La sellada más recientemente? ¿La que tiene más testigos? Y luego está la posibilidad más oscura de todas, que una de esas copias sea falsa. En el Vaticano, la falsificación de documentos papales tiene una larga y siniestra historia. En el siglo IX se falsificó un documento llamado la Donación de Constantino, que le dio a la Iglesia control sobre territorios enteros. Tardaron 700 años en probar que era falso. Si alguien quisiera sabotear el legado de Francisco, podría filtrar una versión falsa de la carta, diseñada para hacerlo parecer mentalmente inestable o hereje. Los medios conservadores la publicarían, los fieles se escandalizarían, y para cuando el Vaticano emitiera una desmentida oficial, el daño ya estaría hecho. Francisco sabe que está jugando con fuego, pero en su mente la alternativa es peor: morir sin protección y dejar que los lobos devoren su legado en cuestión de semanas. En el próximo segmento analizaremos las profecías. La renuncia de Francisco está conectada con la legendaria profecía de San Malaquías sobre Pedro el Romano, el último papa antes del fin del mundo. Ahora debemos hablar de algo que el Vaticano niega públicamente, pero que obsesiona a cardenales y teólogos en privado: la profecía de San Malaquías sobre el último papa. En 1139, un monje irlandés llamado Malaquías tuvo una visión durante una peregrinación a Roma. En esa visión, vio la sucesión completa de todos los papas desde su época hasta el fin de los tiempos. Escribió 112 frases cortas en latín, cada una describiendo a un papa futuro. Y según esa lista, estamos en los últimos papas antes del Apocalipsis. Benedicto XVI era el papa número 111 en la lista, descrito con la frase Gloria Olivae, la gloria del olivo. Y efectivamente, Benedicto eligió el nombre en honor a San Benito, fundador de los benedictinos, cuyo símbolo es la rama de olivo. Pero lo verdaderamente aterrador viene después. El Papa número 112, el último de la lista, es descrito así: In persecutione extrema, sacrae Romanae, ecclesiae sedebit Petrus Romanus, qui passet oves in multis tribulationibus, quibus transactis civitas septicolis diruetur, et judex tremendus judicabit populum sum. Finis. Traducido al español: en la persecución final de la Santa Iglesia Romana reinará Pedro el Romano, quien alimentará a sus ovejas en medio de muchas tribulaciones, tras las cuales la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez temible juzgará a su pueblo. Fin. Ahora pregúntense esto: Francisco es Pedro el Romano. Su nombre real es Jorge Mario Bergoglio,
pero eligió el nombre Francisco en honor a San Francisco de Asís. Sin embargo, algunos investigadores señalan que Francisco también podría ser considerado un Pedro simbólico, ya que ocupa la cátedra de Pedro, el primer papa. Pero hay otro detalle inquietante. Cuando Benedicto XVI renunció en 2013, él no renunció al título de papa, renunció al ministerio petrino, pero mantuvo el nombre de Papa Emérito y continuó vistiendo de blanco. Muchos tradicionalistas argumentan que Benedicto nunca dejó de ser papa realmente, lo que significaría que Francisco es un usurpador o un antipapa. Esa teoría fuera cierta, entonces el verdadero Pedro el Romano aún no ha llegado. Estaría por venir después de Francisco, y ahí es donde la carta de renuncia se vuelve profética. Si Francisco renuncia o muere pronto, el próximo cónclave elegirá al sucesor. Si ese sucesor es el verdadero Pedro el Romano, el papa bajo cuyo pontificado Roma será destruida. La profecía habla de la ciudad de las 7 colinas será destruida. Roma está construida sobre 7 colinas. Estamos hablando de una destrucción literal, un terremoto, una guerra nuclear, o es simbólico, la destrucción de la autoridad moral de la Iglesia. Algunos analistas creen que la destrucción ya comenzó. Los escándalos de abuso sexual, las divisiones teológicas, la pérdida masiva de fieles en Europa y América, el cisma alemán, todo apunta a una iglesia en colapso interno. No necesitas bombas para destruir Roma, solo necesitas que los católicos dejen de creer, y Francisco lo sabe, por eso está apurado, por eso firmó la carta de renuncia, porque si él es el penúltimo papa, quiere asegurarse de que su sucesor sea alguien que pueda navegar el Apocalipsis con sabiduría, no con fanatismo. Pero sus enemigos tienen otro plan. En círculos conservadores circula una lista secreta de papables, cardenales que podrían ser elegidos papa. En esa lista los nombres más mencionados son todos tradicionalistas radicales. El cardenal Robert Sarah de Guinea, el cardenal Raymond Burke de Estados Unidos, el cardenal Gerhard Müller de Alemania. Estos hombres creen que Francisco traicionó la fe, y si alguno de ellos llega al trono de Pedro, su primer acto sería deshacer todo lo que Francisco construyó. Y aquí es donde la profecía se vuelve oscura. Si el próximo papa es un ultraconservador que intenta restaurar la iglesia a su forma medieval, podría provocar el cisma definitivo. Millones de católicos progresistas abandonarían la iglesia. Gobiernos modernos cortarían relaciones diplomáticas con el Vaticano, y la ciudad de las 7 colinas colapsaría no por fuego, sino por irrelevancia. Francisco está intentando evitar ese futuro. La carta de renuncia es su forma de controlar el momento de su salida para que sus cardenales leales tengan tiempo de organizarse y elegir a un sucesor moderado. Pero el tiempo se le está acabando. En el próximo y último segmento, revelaremos el nombre que todos susurran en los pasillos del Vaticano. ¿Quién es el candidato secreto de Francisco para ser su sucesor? ¿Y por qué esa elección podría desencadenar la profecía de San Malaquías de la forma más inesperada? Ahora debemos hablar de algo que el Vaticano niega públicamente, pero que obsesiona a cardenales y teólogos en privado. La profecía de San Malaquías sobre el último papa. En 1139, un monje irlandés llamado Malaquías tuvo una visión durante una peregrinación a Roma. En esa visión, vio la sucesión completa de todos los papas desde su época hasta el fin de los tiempos. Escribió 112 frases cortas en latín, cada una describiendo a un papa futuro. Y según esa lista, estamos en los últimos papas antes del Apocalipsis. Benedicto XVI era el papa número 111 en la lista, descrito con la frase Gloria Olivae, la gloria del olivo. Y efectivamente Benedicto eligió el nombre en honor a San Benito, fundador de los benedictinos, cuyo símbolo es la rama de olivo. Pero lo verdaderamente aterrador viene después.
El Papa número 112, el último de la lista, es descrito así: In persecutione extrema sacrae Romanae ecclesiae sedebit Petrus Romanus, qui passet oves in multis tribulationibus, quibus transactis civitas septicolis diruetur, et judex tremendus judicabit populum suum. Finis, traducido al español. En la persecución final de la Santa Iglesia Romana reinará Pedro el Romano, quien alimentará a sus ovejas en medio de muchas tribulaciones, tras las cuales la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez temible juzgará a su pueblo. Fin. Ahora pregúntense esto: ¿Francisco es Pedro el Romano? Su nombre real es Jorge Mario Bergoglio, pero eligió el nombre Francisco en honor a San Francisco de Asís. Sin embargo, algunos investigadores señalan que Francisco también podría ser considerado un Pedro simbólico, ya que ocupa la cátedra de Pedro, el primer papa. Pero hay otro detalle inquietante. Cuando Benedicto XVI renunció en 2013, él no renunció al título de papa, renunció al ministerio petrino, pero mantuvo el nombre de Papa Emérito y continuó vistiendo de blanco. Muchos tradicionalistas argumentan que Benedicto nunca dejó de ser papa realmente, lo que significaría que Francisco es un usurpador o un antipapa. Si esa teoría fuera cierta, entonces el verdadero Pedro el Romano aún no ha llegado. Estaría por venir después de Francisco, y ahí es donde la carta de renuncia se vuelve profética. Si Francisco renuncia o muere pronto, el próximo cónclave elegirá al sucesor. Y si ese sucesor es el verdadero Pedro el Romano, el Papa bajo cuyo pontificado Roma será destruida. La profecía habla de la ciudad de las 7 colinas será destruida. Roma está construida sobre 7 colinas. ¿Estamos hablando de una destrucción literal? ¿Un terremoto? ¿Una guerra nuclear? ¿O es simbólico la destrucción de la autoridad moral de la Iglesia? Algunos analistas creen que la destrucción ya comenzó. Los escándalos de abuso sexual, las divisiones teológicas, la pérdida masiva de fieles en Europa y América, el cisma alemán, todo apunta a una iglesia en colapso interno. No necesitas bombas para destruir Roma, solo necesitas que los católicos dejen de creer. Y Francisco lo sabe, por eso está apurado, por eso firmó la carta de renuncia, porque si él es el penúltimo papa, quiere asegurarse de que su sucesor sea alguien que pueda navegar el Apocalipsis con sabiduría, no con fanatismo. Pero sus enemigos tienen otro plan. En círculos conservadores circula una lista secreta de papables, cardenales que podrían ser elegidos papa. En esa lista, los nombres más mencionados son todos tradicionalistas radicales. El cardenal Robert Sarah de Guinea, el cardenal Raymond Burke de Estados Unidos, el cardenal Gerhard Müller de Alemania. Estos hombres creen que Francisco traicionó la fe, y si alguno de ellos llega al trono de Pedro, su primer acto sería deshacer todo lo que Francisco construyó. Y aquí es donde la profecía se vuelve oscura. Si el próximo papa es un ultraconservador que intenta restaurar la Iglesia a su forma medieval, podría provocar el cisma definitivo. Millones de católicos progresistas abandonarían la Iglesia. Gobiernos modernos cortarían relaciones diplomáticas con el Vaticano. Y la ciudad de las 7 colinas colapsaría, no por fuego, sino por irrelevancia. Francisco está intentando evitar ese futuro. La carta de renuncia es su forma de controlar el momento de su salida para que sus cardenales leales tengan tiempo de organizarse y elegir a un sucesor moderado. Pero el tiempo se le está acabando. En el próximo y último segmento revelaremos el nombre que todos susurran en los pasillos del Vaticano. ¿Quién es el candidato secreto de Francisco para ser su sucesor? ¿Y por qué esa elección podría desencadenar la profecía de San Malaquías de la forma más inesperada? Estamos llegando al final de esta investigación y ahora debemos hacer la pregunta que todos en el Vaticano se hacen en voz baja.
¿Quién será el próximo papa? Francisco ha nombrado más de 100 cardenales durante su pontificado, más que cualquier papa reciente en el mismo período de tiempo. No es casualidad. Está armando el cónclave. Cada cardenal que nombra es un voto potencial para su candidato elegido. Pero ¿quién es ese candidato? Oficialmente, Francisco nunca ha respaldado públicamente a nadie. Sería inapropiado y violaría la tradición de que el Espíritu Santo guía el cónclave, no la política humana. Pero extraoficialmente, las señales están por todas partes. El nombre que más resuena es Cardenal Luis Antonio Tagle de Filipinas. Tagle es joven, tiene 67 años, joven para estándares vaticanos, carismático, habla múltiples idiomas y representa el futuro demográfico de la Iglesia. Asia, donde el catolicismo está creciendo explosivamente mientras colapsa en Occidente. Francisco lo ha promovido agresivamente, nombrándolo proprefecto del dicasterio para la evangelización, uno de los cargos más poderosos de la curia. Tagle también es conocido por su enfoque pastoral suave, exactamente el estilo que Francisco quiere perpetuar. Pero hay un problema. Tagle es demasiado obvio. Los cardenales conservadores lo ven como la marioneta de Francisco y ya están organizándose para bloquearlo en el cónclave. En el Vaticano, ser el favorito antes del cónclave es casi una maldición. Históricamente, los favoritos nunca ganan. Por eso algunos analistas creen que Francisco tiene un candidato oculto, alguien que nadie espera, pero que al momento de la votación emergerá como el consenso. Ese nombre es Cardenal Matteo Zuppi de Italia. Zuppi es arzobispo de Bolonia, una figura respetada tanto por progresistas como por moderados. No es polémico, no tiene enemigos poderosos y lo más importante, es italiano. La Iglesia siempre regresa a Italia cuando necesita estabilidad. Después de siglos de papas italianos, tuvimos 2 papas extranjeros seguidos, Juan Pablo II de Polonia, Francisco de Argentina. Muchos cardenales creen que es hora de que el papado vuelva a casa, a Italia, a Roma. Zuppi podría ser el compromiso perfecto, suficientemente progresista para continuar las reformas de Francisco, pero suficientemente tradicional para no espantar a los conservadores. Si Francisco renuncia en el momento exacto, con el cónclave lleno de sus cardenales leales, Zuppi podría ganar. Pero aquí viene el giro final, el más escalofriante de todos. ¿Y si Francisco está equivocado? ¿Y si sus planes fallan? ¿Y si los conservadores logran organizar un golpe en el cónclave y eligen a un ultratradicionalista? Si eso sucede, la profecía de San Malaquías se cumpliría de la forma más irónica posible. Ese nuevo papa, obsesionado con restaurar la pureza de la Iglesia, provocaría el cisma que destruiría Roma desde adentro. No un enemigo externo, no una bomba, sino la misma Iglesia desgarrándose a sí misma. Y en medio de ese caos, mientras 2 facciones de la Iglesia se excomulgan mutuamente, mientras gobiernos cierran embajadas vaticanas y millones abandonan la fe, alguien, un cardenal, un obispo o tal vez un monje desconocido, se levantará y dirá: yo soy Pedro, el verdadero Pedro, Pedro el romano, y he venido a pastorear las ovejas en medio de la tribulación final. Y ahí es cuando la profecía se cumple, no como esperábamos, sino exactamente como fue escrita. Francisco lo sabe, Benedicto lo sabía, por eso renunció, por eso escribió esa carta. No es solo un documento legal, es un mensaje en una botella lanzado al futuro, advirtiendo a quien venga después: cuidado, esto no es solo política, es el fin de una era. La carta de renuncia ya está firmada, el reloj está corriendo, y Roma, la ciudad eterna, se prepara para su última prueba. Esto ha sido archivos prohibidos del Vaticano.
Esta investigación te dejó pensando si crees que hay algo más detrás de las noticias oficiales. Entonces necesito que hagas 3 cosas ahora mismo. Primero, dale like a este video. El algoritmo de YouTube decide quién ve esta información y quién no. Tu like hace que más personas descubran la verdad. Segundo, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Estamos investigando los secretos más oscuros del Vaticano y cada semana publicamos documentos, profecías y filtraciones que los medios tradicionales no se atreven a tocar. Y tercero, comenta abajo tu teoría. ¿Crees que Francisco renunciará antes de 2026? ¿Quién crees que será el próximo papa? ¿Estamos realmente viviendo el cumplimiento de la profecía de San Malaquías? Quiero leer tus opiniones. Los mejores comentarios los analizaremos en el próximo video. Y si quieres ir más profundo, si quieres acceso a documentos exclusivos, mapas del Vaticano y análisis en vivo, únete a nuestra comunidad en Patreon. El enlace está en la descripción. Recuerda, la historia oficial es solo la superficie. La verdad está en los archivos prohibidos. Nos vemos en la próxima investigación. Y recuerda, ellos están observando.